contenedor. Nunca pensé que aquello que limpiaría mi conciencia terminaría ensuciando mi cordura. Me llamo Ramón. Desde 2014 trabajo como conserje nocturno en el Hospital Regional San Agustín de Irapuato, Guanajuato. Tenía 38 años cuando ocurrió la noche que todavía me obliga a dormir con la luz encendida. En cada turno veía sangre seca pegada a los azulejos, agujas olvidadas en los pasillos y malos olores que el cloro apenas disimulaba. Aún así, me enorgullecía barrer la morgue con respeto. Pedía permiso antes de mover un cadáver y al terminar les daba las gracias en silencio. Pensaba que ese ritual me blindaba contra cualquier miedo. Estaba equivocado. Aquel 12 de marzo de 2019, el hospital reventaba de pacientes por un choque carretero. Los médicos exigían camillas limpias y cubetas de agua fresca cada 5 minutos. Entre alarmas de monitores y gemidos en urgencias, mi jornada pasó volando. Cerca de la medianoche comencé la rutina más ingrata: sacar los botes negros llenos de residuos biológicos y llevarlos hasta los contenedores metálicos detrás de 1900. La cocina industrial, un terreno apartado donde solo un foco anémico parpadeaba. Llevaba 2 carretillas rebosantes, cada bolsa húmeda y pegajosa como si latiera. Mientras avanzaba por la rampa exterior, el viento frío me traspasaba el overol y me nublaba el aliento. Al llegar, dejé caer la primera carga y el eco retumbó en los muros de lámina. Entonces algo inesperado rasgó el silencio. Un llanto de bebé. No era un quejido vago ni producto de mi imaginación. Sonaba claro, vibraba con esa urgencia que eriza la piel de cualquier adulto. Miré a mi alrededor. Los ventanales de neonatología estaban a 50 metros y, aun con ellos cerrados, la dirección del sonido no coincidía. El llanto venía de los contenedores. El corazón me martilló el pecho. Pensé que tal vez una madre, abrumada, había abandonado a su hijo. No sería la primera tragedia que veía. Busqué mi linterna y apunté hacia las tapas oxidadas. El haz reveló cucarachas huyendo entre charcos aceitosos, pero nada más. Tragué saliva y empujé la tapa del primer contenedor. Bolsas rotas, vendas ensangrentadas, restos de yeso quirúrgico. El llanto continuó, ahora entrecortado, como si el pequeño se quedara sin aire. Abrí el segundo, el tercero. Nada. El sonido se deslizaba, burlón, cambiando de sitio cada vez que yo cambiaba de ángulo, como si el aire mismo lo transportara para confundirme. Mi mente buscó una explicación lógica. Recordé que algunos teléfonos nuevos traen tonos de bebé para atraer la atención. Tal vez era una mala broma, pero el hospital prohíbe traer celulares al área sucia y, además, aquel llanto tenía algo orgánico, tembloroso, que ningún altavoz podría imitar. Entretanto, la linterna empezó a parpadear. Tomé aire, abrí el último contenedor y levanté la bolsa más voluminosa. Una gota roja resbaló por la lona y cayó sobre mi bota. El llanto cesó. En su lugar escuché un suspiro, tan ligero que pensé haberlo imaginado. No soporté más la incertidumbre. Dejé la linterna dentro para tener ambas manos libres y me incliné hasta la cintura, removiendo capas de basura médica. Sentí agujas romper sus envoltorios y rasgar mis guantes. De pronto, mis dedos tocaron algo frío y blando, envuelto en minocentome tela. Tiré con cuidado. Salió un osito de peluche empapado de un líquido oscuro. Sus botones negros me devolvían la mirada. Complicidad muda en aquel horror. Estaba entero, pero le faltaba una pata como si alguien la hubiera arrancado a mordidas. Una náusea feroz me obligó a apartar la cara. Al hacerlo, la linterna murió por completo, sumiendo todo en penumbra. Solo la bombilla agónica del techo seguía parpadeando, y fue en ese intermitente destello donde vi algo que heló mi sangre. Una sombra baja, como de un niño gateando, se escabulló detrás del contenedor y se perdió entre los tanques vacíos de oxígeno. No emitía sonido, pero su silueta era inconfundible. Corrí al área de urgencias en busca de ayuda. El pasillo parecía más largo que nunca,
y cada reflejo en los cristales me devolvía la imagen de mi rostro sudado y aterrorizado. Encontré al camillero Saldaña, un hombre escéptico que se burlaba de las historias de aparecidos. Aún así, aceptó acompañarme. Agarró una linterna nueva del carro de paro y juntos regresamos a la zona de residuos. Durante el trayecto, mi mente repetía un mantra absurdo. Que sea un teléfono, un gato, cualquier cosa. Necesitaba destruir lo que había escuchado, anularlo con lógica. Al llegar, el silencio era total. Revisamos los contenedores con la luz potente de Saldaña, uno por uno. No hubo llantos, ni figuras, ni ositos mutilados. Tampoco estaba mi linterna. El camillero me lanzó una mirada cargada de sorna y me llamó paranoico. Cuando se fue, quedé solo bajo la luz moribunda. Entonces, muy cerca de mi oído, escuché un gemido lastimero, no humano, sino como el suspiro de un fuelle oxidado. Me giré y allí estaba. La bolsa más grande, ahora hinchada, palpitando suave, como si algo respirara dentro. La abrí con manos temblorosas. De su interior emergió un pequeño bulto grisáceo, envuelto en una manta quirúrgica. Lo sostuve contra el pecho, y un frío sepulcral atravesó la tela y se clavó en mis costillas. Aparté la manta. Entre mis brazos yacía el cuerpo rígido de un recién nacido, los labios amoratados, los párpados semicerrados, la piel moteada de livideces. Sobre su muñeca aún colgaba una pulsera plástica. Paciente NN, 12H. Un registro fresco de esa misma tarde. La lógica se desplomó. Si el bebé había muerto solo unas horas antes, ¿por qué nadie lo había trasladado a la morgue? Me invadió un terror primitivo, la sensación de haber irrumpido en un territorio vetado. Quise devolverlo, esconderlo, pero mis piernas no reaccionaban. Entonces ocurrió lo imposible. Sus ojos se abrieron, vidriosos, sin brillo, pero abiertos. Y de su boca brotó un hilo de aire que no llegó a convertirse en llanto. Un suspiro diminuto impregnado de un olor dulzón, parecido a carne antes de pudrirse. Sus dedos se crisparon. Uno de ellos rozó mi chaleco y me dejó una mancha oscura. Grité, por primera vez en años de trabajo. No recuerdo cómo llegué hasta la sala de neonatología con el cuerpo pegado a mí. Las enfermeras me arrancaron al bebé y la jefa de turno me ordenó sentarme. Escuché sus radios crepitar, órdenes de localizar a la madre y verificar protocolos. Alguien murmuró que la madre había firmado alta voluntaria y desaparecido. Nadie sabía por qué el bebé seguía en el sistema como vivo hasta las 23:40, hora en la que supuestamente había dejado de respirar. Miré el reloj, eran las 00:05, el intervalo exacto en que escuché el llanto. Esa misma madrugada, dirección instruyó a seguridad para revisar las cámaras del callejón. Solo encontraron mi figura cargando bolsas, girando la cabeza al vacío y arrojando cosas de forma frenética, como peleando con sombras. No apareció la silueta gateante, ni el osito, ni el instante en que levanté el cadáver. En el video, yo simplemente extiendo los brazos al aire, acuno algo invisible y huyo, despavorido. Me calificaron de exhausto, me dieron 3 días sin goce de sueldo y me enviaron a exámenes psicológicos. El informe final concluyó: episodio de estrés agudo. Regresé al trabajo una semana después. Desde entonces, cada noche, al recoger los botes de sangre coagulada, siento que algo me observa desde el callejón. No he vuelto a escuchar llantos, pero encuentro rastros imposibles. Un botín diminuto impregnado de formol, una manta de quirófano doblada en forma de cuna, una pulsera infantil marcada con tinta corrida. Las guardo en un cajón, recordatorios de que lo visto no fue un desvarío. A veces me levanto sobresaltado por un suspiro que se disuelve antes de que alcance la puerta, y cuando el cansancio amenaza con cerrarme los ojos durante el turno, un olor dulzón, persistente, se filtra por la rejilla del pasillo y me despierta de golpe. No sé si aquel niño buscaba ayuda, justicia o simplemente compañía durante sus últimas horas.
Lo que sí sé es que el hospital, con toda su ciencia y protocolos, no pudo explicar lo que a mí me tocó vivir. Desde esa noche llevo la carga de un llanto que nadie más escuchó y que, sin embargo, retumba cada vez que abro un contenedor. Hay cosas que la limpieza no borra, manchas que se adhieren al alma y te persiguen incluso cuando crees haber dejado todo impecable. Cuando salgo al amanecer y el sol ilumina la fachada blanca del San Agustín, parece un lugar inofensivo, pero basta con cerrar los ojos para recordar la penumbra del callejón y el peso gélido de aquel cuerpo diminuto. Y entonces entiendo que mi trabajo no consiste solo en trapear, sino en convivir con los espectros que otros prefieren ignorar, porque en este hospital las historias no terminan con el certificado de defunción. Se quedan flotando, taladrando la mente del que las descubre. Yo fui el que oyó el llanto en la basura, el que cargó un cadáver que respiró, el que vio gatear una sombra sin nombre. Y por más detergente que use, el miedo no se desprende. Se enraiza, espera la próxima noche y susurra desde el contenedor, recordándome que la basura de algunos es la pesadilla de otros, pesadilla de otros. Golpes al otro lado. No sé si escribir esto me dé algo de alivio o me hunda más en el insomnio, pero la gente merece saber lo que encontré aquella madrugada de 2019, cuando trabajaba como conserje nocturno en el antiguo Hotel San Miguel, un edificio de 5 plantas levantado a finales de los 70 en el centro de León, Guanajuato. El sueldo era bajo, pero pagaba a tiempo. Los pasillos olían a cloro y madera vieja, y las paredes cuarteadas conservaban un eco extraño que a veces confundía los ruidos. Éramos 3 conserjes que nos turnábamos las noches. Omar, que siempre llegaba media hora tarde. La señora, Marta, con su linterna de llavero, y yo, que a mis 42 necesitaba el empleo para cubrirle las medicinas a mi madre. A la 1 de la mañana del 14 de septiembre, todavía recuerdo la fecha porque afuera el grito convocaba mariachis. Subí al 5º piso para barrer y trapear. Solo quedaban 2 habitaciones ocupadas, la 505 y la 509, en lados opuestos del corredor. Mientras empujaba el carrito con el trapeador, escuchaba guapangos viejos en mis audífonos inalámbricos, intentando ignorar el olor a moho que se concentraba cerca del tragaluz. Alrededor de la 1:20 una vibración seca golpeó mi escoba. Quité los audífonos y oí los golpes. 3, luego 4 más, rítmicos, como si alguien estrellara la cabeza contra la pared desde la habitación contigua. Procedían de la 507. Miré la planilla de huéspedes que llevaba en la bolsa del uniforme. La 507 aparecía vacía y sellada desde hacía 2 semanas porque la pintura del techo se estaba desprendiendo. Pensé que solo sería una confusión de tuberías, pero los golpes regresaron más fuertes. Bajé al lobby para confirmar con Manuel, el recepcionista, que nadie hubiera cambiado de cuarto. La 507 sigue vacía, me dijo sin apartar la vista de la pantalla. Volví al elevador con el manojo de llaves maestras colgando como campanas oxidadas. Cuando llegué al pasillo me crucé con la pareja de la 505. Él llevaba el torso desnudo, ella todavía con máscara facial. Me pidieron, en inglés atropellado, que por favor resolviera el escándalo. Les prometí que lo haría. No quise explicarles que se suponía que allí no había nadie. Frente a la puerta sellada marqué el cerrojo. Una placa roja advertía «No ingresar». Quité la cinta de seguridad, giré la llave y la puerta se dio con un chirrido que se tragó el pasillo. Encendí la luz. El cuarto olía a aguarrás, pero todo lucía correctamente tendido. Colcha beige, almohadas infladas, baño aseado, cubrebotes vacío. Nada fuera de lugar salvo un armario antiguo que antes no estaba ahí. Un mueble oscuro de roble, tan alto que casi tocaba el plafón. No tuve tiempo de acercarme. Un golpe retumbó ahora detrás de la pared lateral, la que conectaba con la 509. Los cimientos vibraron y el espejo del tocador se estremeció. Cerré la puerta y llamé a la radio. «Manuel, necesito al guardia». Tardó 15 minutos en llegar. Un ex policía retirado llamado Gervasio, malhumorado,
que vestía un chaleco antibalas raído. Ambos entramos de nuevo. El golpe se repitió, pero esta vez vino del interior del armario. Gervasio apoyó la mano sobre la culata de su pistola. Me ordenó abrir mientras él cubría. Tomé el tirador de bronce y, con ambas manos, jalé las 2 hojas. Dentro, en penumbra, descansaba una maleta rígida, verde militar, del tamaño de un niño. Estaba tan abollada que parecía haber caído desde un puente. Gervasio la arrastró al suelo. Noté que el manubrio estaba manchado de una sustancia oscura, casi seca, que aún olía a hierro crudo. «Está pesada», gruñó. Desenredó el cierre. Al abrirla, la peste soltó un latigazo que me quemó la garganta. El interior reveló un cuerpo humano segmentado con una precisión clínica. Solo brazos, piernas y cabeza, cada sección envuelta en plástico industrial. Faltaba el torso. La mandíbula miraba hacia arriba, como si el difunto intentara hablar. Yo retrocedí hasta tropezar con la cama, y mis patas flaquearon. El guardia encendió la radio, pidiendo refuerzos y a la vez sujetando el vómito. Lo siguiente ocurrió tan rápido que apenas consigo reconstruirlo. Mientras Gervasio informaba, del armario salió un golpe final, seco pero pesado, como de una masa húmeda que se desploma. Cuando giramos vimos el torso que faltaba, recién caído del hueco del ropero. No tenía signos de descomposición avanzada. Parecía tibio, como si alguien lo hubiera puesto allí minutos antes. Al contacto con el piso alfombrado, la sangre reavivada se extendió en hilos que formaron un dibujo serpentínico. Sentí el latido de mi propio corazón retumbar en los oídos, mezcla de terror y de una náusea que me obligó a huir al baño contiguo. La policía llegó en menos de 10 minutos, selló el piso y evacuó a los pocos huéspedes, incluidos los de la 505. Declaré lo que vi mientras sostuve un vaso de agua que me temblaba en la mano. El comandante me pidió sentarme frente a las pantallas del circuito cerrado. Vimos la cinta completa de aquel día. A las 9 de la mañana, un hombre corpulento con pasamontañas y chamarra azul cruzó el vestíbulo arrastrando la misma maleta verde militar. Dirigió una mirada rápida a la recepción vacía. Manuel se había ausentado para limpiar la cafetera y entró al elevador. Lo siguiente fue espeluznante. La cámara del 5º piso mostró que el hombre avanzó hasta la 507, la abrió con una llave que traía en mano, y en apenas 180 segundos dejó la maleta, instaló el armario, que ningún empleado había visto antes, acomodó algo dentro y salió sin volver la vista atrás. No regresó. Nadie coincidió con él al salir por la puerta central. Los peritos concluyeron que la maleta contenía hielo seco para retrasar la putrefacción y que el torso estaba recién separado. Nunca divulgaron el nombre de la víctima. Solo supe que era un mecánico desaparecido 2 días atrás en Irapuato. De la identidad del asesino, nada. Su rostro quedó fuera de cuadro y las huellas dactilares estaban quemadas. La parte que más me atormenta no es el crimen en sí, sino el origen de los golpes. Los investigadores midieron paredes, buscaron cables sueltos, tuberías flojas, incluso analizaron la posible dilatación del concreto. Nada justificaba los impactos que escuchamos múltiples testigos. Gervasio insiste en que el torso se estremeció antes de caer. Yo juraría que esa carne inerte chocaba contra la madera buscando ser oída. Volví 2 noches después para firmar los últimos documentos de mi renuncia. Subí al 5º piso con un oficial que se quedó recogiendo muestras de pintura. Los pasillos ya estaban silenciados, sin huéspedes. Cuando pasé frente a la 507, sentí un frío agudo en la nuca, como si la puerta filtrara brisa de ultratumba. No me atreví a mirarla. Solo escuché, leve pero inconfundible, un rasguño en la pared interior, como unas uñas débiles arrastrándose a ritmo de metrónomo. Tuve que apoyarme en el barandal para no desfallecer. Han pasado 6 años. No volví a pisar un hotel como empleado ni como huésped. Trabajo de velador en una bodega en Silao, rodeado de cajas de autopartes, lejos de turistas y maletas ajenas. Sin embargo, algunas madrugadas,
Cuando la maquinaria metálica cruje por el cambio de temperatura, mi memoria reproduce aquellos golpes y siento que algo sin forma me observa desde la penumbra. Dejo caer la escoba, cierro los ojos y ruego que las paredes no respondan, porque sé que si escucho un solo golpe tendré que abrir la puerta, y esta vez no habrá armario que mantenga la oscuridad encerrada. No temo a los vivos, temo a aquello que lucha por ser hallado, a la voz muda de la carne que se resiste a quedar oculta. Hay lugares, habitaciones sin nombre, closets mal sellados, donde la muerte no descansa. Yo estuve dentro de uno, y desde esa noche, los ruidos no cesan, solo cambian de pared, cambian de pared. Tras el pasillo. Me llamo Andrés Olvera, y durante 14 años fui conserje del Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios N-Pono 348, en Ciudad del Carmen, Campeche. Mi turno era el vespertino. Recibía la escuela a las 2 de la tarde, cuando el bullicio adolescente estaba en su punto máximo, y la entregaba casi a las 11, cuando el último fluorescente parpadeaba sobre pasillos vacíos. Con el tiempo, uno se acostumbra a las bromas de los muchachos, a los papeles pegados, con chicle bajo las butacas y al olor permanente de marcador indeleble. Lo que nunca imaginé fue que también tendría que acostumbrarme a algo que ningún trapeador ni cubeta podía remover. Ese mismo ciclo escolar había 2 alumnos idénticos, Mateo y Martín Salazar, reconocibles por sus bufandas verdes y su risa sincronizada. Eran inseparables. Todos los maestros los confundían y hasta en la dirección les hacían chistes sobre darse de alta como un solo estudiante. Una tarde de abril de 2019, Martín perdió la vida al derrapar en motocicleta, justo a la salida de la isla. La noticia recorrió salones y oficinas como una corriente helada. El jueves siguiente cerramos la escuela para asistir al funeral. Vi a Mateo sostener el casco despedazado de su hermano con manos temblorosas. La imagen se me grabó más que cualquier graffiti. Pasaron 2 semanas sin que Mateo regresara a clases. Yo seguía mi rutina: apagar luces piso por piso, asegurar candados y firmar mi bitácora ante el velador. Un lunes lo encontré de golpe, o eso creí, en el corredor norte. La silueta llevaba la misma bufanda verde, los mismos audífonos colgando del cuello. Estaba de espaldas, estático frente al laboratorio de química, con la cabeza ligeramente inclinada. Alcé la voz para ofrecer ayuda, pero el muchacho se deslizó. No caminó, se deslizó dentro del aula y desapareció antes de que yo alcanzara el umbral. Supuse que había salido por la puerta contigua. Sin embargo, ambas estaban cerradas, con seguro, y la llave la tenía yo en el bolsillo. Me obligué a pensar que era un error de percepción provocado por el cansancio. Seguí trapeando hasta las 10:30, hora en que suelo subir al 3er piso, donde están los salones de dibujo técnico. Apenas di los primeros pasos, escuché un carraspeo infantil como si alguien se aclarara la garganta detrás de mí. Volteé y aquello que parecía Mateo estaba al final de la escalera, con la bufanda colgándole de un lado, ladeado, como si su cuello cargara un peso invisible. No había expresión en su rostro, solo unos ojos vidriosos fijos en mí. Se giró y descendió hacia la planta baja, pero sus pies no hacían ruido sobre los escalones metálicos. Corrí tras él hasta el pasillo central, donde la humedad salina hace eco de cada pisada. Todo estaba oscuro salvo la franja de luz que escapaba de la biblioteca, a la que aún no le había cortado la electricidad. La figura se plantó frente a la puerta cerrada y alzó la mano, no para abrirla, sino para señalarme. Sentí un cosquilleo en la nuca. El aire se volvió espeso, cargado de un olor a gasolina vieja. La biblioteca entró en penumbra cuando el interruptor saltó solo. De pronto, la alarma contra incendios se activó sin causa aparente, un chillido agudo que me perforó los tímpanos. Tardé varios minutos en desactivar el sistema y persuadir al velador de que no se trataba de una broma estudiantil. Cuando regresé al pasillo, no había rastro de bufandas verdes ni de ojos vidriosos,
Solo mi carrito de limpieza volcado y los libros que alguna mano invisible había arrojado contra la puerta de la biblioteca. Esa noche regresé a casa con la quijada apretada y un dolor en la sien que no se me quitó ni con 3 aspirinas. El martes, a las 8, me presenté antes que nadie para revisar cámaras. El director me cedió su oficina y avanzamos juntos la grabación. Vimos mi sombra recorrer los pasillos. Vimos cómo las lámparas titilaban, pero nunca apareció ningún estudiante, ni Mateo, ni nadie. Cuando el video mostró la biblioteca cerrarse sola, el director tragó saliva y me pidió que detuviera el archivo. No dijo nada más. Me devolvió la llave y abandonó la sala con el rostro lívido. Esa misma tarde, mientras vaciaba botes de basura en el patio trasero, encontré dentro de uno un casco de motocicleta. Era idéntico al que vi en el funeral, con la visera partida en 2. Las iniciales MS estaban grabadas en el interior. Corrí hasta la oficina para enseñárselo al director. Cuando regresamos, el bote estaba limpio y el casco había desaparecido. En su lugar quedó un charco de agua turbia que formaba un camino hasta el drenaje. El director me miró como si yo hubiera perdido la cordura y me indicó tomar el resto del día libre. Me juré no volver a sentir miedo en aquel edificio, pero la escuela tiene memoria, o algo más quiere que la recordemos. El viernes, mientras fregaba los mosaicos del baño de varones, las luces parpadearon de nuevo. El espejo comenzó a empañarse, aunque los ventiladores estaban encendidos. Sobre el vidrio se delineó una frase con trazo infantil. «Anda conmigo». Retrocedí y choqué contra la puerta del cubículo. Al abrirla, hallé en el piso la bufanda verde empapada, como recién sacada de un río aceitoso. No sé cuántos minutos estuve paralizado. Cuando recuperé el control de mis piernas, corrí al exterior y busqué al velador. Jamás lo encontré. Su caseta estaba vacía, la radio prendida en estática. Me refugié en la explanada, bajo la única lámpara que no había fallado. Entonces vi a la figura avanzar por el techo del gimnasio. Caminaba torcido, con el casco colgando de un brazo y la bufanda ondeando como bandera rota. No escuché pasos, solo el gemido del metal retorciéndose a su paso. Alzó el casco con ambas manos como quien ofrece algo sagrado y lo estrelló contra el domo de lámina. El estruendo retumbó en todo el plantel y la lámpara sobre mí se apagó. No sé qué ocurrió después. Desperté en la enfermería de la escuela con un dolor punzante en la nuca y el uniforme manchado de óxido. El director, pálido, me informó que el velador me encontró inconsciente y que había trozos de lámina arrancados del techo, como si un tornado hubiera pasado. Nadie más había ingresado al plantel. Presenté mi renuncia esa misma mañana. Dije que mis huesos ya no soportaban las jornadas nocturnas, que era hora de descansar. No conté nada sobre bufandas ni espejos. Han pasado 4 años desde mi última noche en el C-Bis 348, pero cierro los ojos y sigo viendo ese casco reventarse contra el metal. Sigo oliendo gasolina y sal. A veces, cerca de la medianoche, el 200 teléfono fijo de mi cocina suena una sola vez. Al descolgar, el auricular guarda un silencio denso que huele a pasillo mojado. Yo no respondo. Solo cuelgo y me siento a esperar el amanecer, porque aprendí que hay ecos que no entienden de jubilaciones ni de fronteras. Siguen tu escoba, tu llanto y tu sombra, y se quedan contigo hasta que el último foco parpadea y muere. Turno final. Me llamo Rodolfo Reyes. Y durante 14 años fui el encargado nocturno de limpieza en la funeraria San Gabriel, un edificio antiguo en la periferia de Guadalajara. Entraba a las 9 de la noche, cuando los velorios terminaban y la última carroza se alejaba, y me marchaba cerca del amanecer, dejando todo listo para los nuevos difuntos que la ciudad siempre se encargaba de suministrar. El sueldo era escaso, pero la paz de los pasillos en penumbra me resultaba preferible al bullicio de cualquier fábrica. O al menos eso creía antes de la madrugada que selló mi insomnio para siempre.
Aquel jueves de mayo de 1998, terminaba de pulir el mármol del vestíbulo cuando escuché el tintineo del portón principal. Creí que el cerrajero lo había dejado mal asegurado, así que me acerqué con la escoba aún en la mano. Para mi sorpresa, cruzaron el umbral 2 mujeres y un niño de unos 7 años. Las 3 figuras caminaban despacio, como si la atmósfera pesada de la funeraria les restara aire. Ninguna llevaba flores ni papeleo. Parecían turistas extraviados en un museo lúgubre. La mayor, de cabello canoso anudado con un pañuelo, arqueó la cabeza en mi dirección. Sus ojos lucían irritados pero secos. Un duelo ya gastado. La acompañante, quizás su hija, sostenía un abrigo negro sobre los hombros y miraba al suelo. El niño, en cambio, jugueteaba con un carrito de plástico que empujaba por las vetas del mármol como si fueran carreteras. Les pregunté si podía ayudarlos. La voz salió más ronca de lo habitual, rota por el eco. No obtuve respuesta. La anciana avanzó por el pasillo principal, llevándose con ella a los otros 2. Me extrañó que supieran orientarse sin indicaciones, pues al fondo, tras una vidriera esmerilada, comenzaba el corredor de transición que llevaba a las capillas privadas. Apenas regresé la vista al cubo y a la franela, descubrí que el niño se había detenido junto a mi carro de limpieza. Sobre el uniforme gris se reflejaba la tenue iluminación de los faroles de pasillo. Él sonreía, moviendo el cochecito con suavidad entre los trapeadores. Cuando parpadeé, ya no estaba. En vez de correr tras él, decidí continuar con mi rutina. Me aguardaban 2 plantas y un sótano, y no podía darme el lujo de fantasear con intrusos. Sin embargo, advertí algo que terminó de destrozar mi aparente calma. Las luces del corredor de capillas se habían encendido por sí solas. San Gabriel usaba interruptores rotatorios. Nadie las prendía sin girarlos. Al llegar, la puerta de la capilla 3 se hallaba entornada. Dentro se respiraba el olor fresco del cloroformo que usábamos para desinfectar. No había féretro, ni sillas, ni cirios. Aquella sala debía permanecer cerrada hasta el fin de semana. Pese a ello, sobre la mesa que solía recibir las coronas, descansaba un cuaderno infantil abierto en la mitad. Sus hojas mostraban dibujos de carreteras y automóviles hechos con crayón verde. En una esquina, la firma, Benjamín. Sentí un temblor en la nuca. El nombre no figuraba en los registros de la semana. Ninguno de los cadáveres embalsamados ese mes era un niño. Pensé en algún error de agenda, tal vez un traslado improvisado, pero al acercarme para cerrar el cuaderno, escuché claramente el chirrido de llantas. Provenía del fondo del mismo corredor, justo donde estaba la sala de preparación de cuerpos. No quise comprobarlo. Bajé directo al cuarto de intendencia, metí la cabeza bajo el grifo y me eché agua helada. El reflejo en el espejo metálico reveló mis ojeras y las canas recientes que el trabajo me había obsequiado. Quise convencerme de que las 3 visitas eran personas vivas buscando información y que la ansiedad me hacía oír juguetes inexistentes. Pero la lógica se hizo añicos al ver, sobre la mesa, el cuaderno infantil que sin recordar había traído conmigo. Se abrió la puerta y entró mi compañera de turno, Estela, una mujer de voz gruesa y sentido del humor ácido. Iba llegando para relevarme un par de horas antes de lo habitual. Me preguntó qué me ocurría al notar el temblor de mis manos. Le conté a medias lo que había visto. No quise parecer loco describiendo coches de juguete en pasillos silenciosos. Estela me consoló diciendo que cuando se trabaja entre cadáveres la mente rellena vacíos con fantasmas. Luego sacó del bolso una boleta de defunción recién enviada por la central. Celestino Olmos, 67 años. Llegaría aquella misma madrugada desde el Hospital Civil Celestino. El nombre me golpeó. Mi abuelo se llamaba así, pero no era aquello lo que me dejó sin aliento. Recordé de pronto que, al cruzar la puerta, la anciana había pronunciado una sola palabra apenas perceptible, como un susurro dirigido al vacío. Celestino. Pensé que quizá el difunto iba acompañando a su propia familia antes de llegar. La mente se me llenó de conjeturas imposibles. Ordené equipos,
Firmé el registro de salida y me marché. Afuera, la ciudad estaba muda. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño empujar su cochecito sobre la loseta mortecina. Regresé al anochecer siguiente. En la entrada perfumada de gladiolos un grupo vestía de negro. Al fondo, en Capilla 5, reposaba un ataúd rodeado de fotografías y un marco con la imagen de un hombre sonriente, bigote tupido y sombrero de fieltro. Reconocí al instante el pañuelo que colgaba de su bolsillo, idéntico al que llevaba la anciana que había visto. Leí la placa dorada a sus pies. Celestino Olmos Ochoa, 1931-1998. Sentí un vértigo punzante. Busqué entre los dolientes. Vi a la anciana sentada junto a la hija, hundida en la tristeza que la víspera se insinuaba detrás de sus ojos secos. Pero no vi al niño. Pregunté a un compañero florista, quien me dijo que el difunto no tenía nietos. Su hija era soltera y sin hijos. Tragué saliva. Si el chico no existía oficialmente, ¿a quién había visto corretear por los pasillos? Mi sobresalto aumentó cuando advertí, en el regazo de la anciana, un cuaderno infantil con crayones asomados por el lomo. El florista notó mi fijación y me confesó que la mujer lo traía consigo desde el hospital. Era, explicó, el diario de su hermanito, muerto en un accidente de auto cuando ella era niña. Benjamín Olmos, el mismo nombre que adornaba la portada del cuaderno descubierto la noche anterior. La explicación se me antojó tan absurda como terrorífica. Entendí que aquella familia asistía a 2 entierros que el mundo solo reconocía como uno. El abuelo muerto en cuerpo y el hermano muerto hace décadas sin tumba que lo contuviera. El velorio era la primera y única reunión entre ambos. Me alejé para respirar. Sin querer, mis pasos me llevaron hasta la Capilla 3, la misma que hallé abierta la víspera. Ahora permanecía cerrada con llave. A través de la rendija de la puerta noté un destello. El cochecito de juguete apoyado sobre el reclinatorio, como si aguardara a su dueño. Me invadió una tristeza honda. No sé cuánto estuve ahí antes de oír sonar la campana que anunciaba el pase final frente al ataúd. Todos los empleados debíamos formar un corredor de respeto. Me situé en la fila, cabeza gacha. Los familiares avanzaron sosteniéndose entre sí. Al final, la anciana se detuvo ante mí, tanteó con dedos temblorosos el bolsillo del abrigo y sacó un carrito idéntico al que yacía en la capilla cerrada. Lo puso en mis manos sin pronunciar palabra. Sus ojos húmedos parecían suplicar algo que yo no alcanzaba a comprender. Cuando el cortejo se encaminó al elevador que bajaba al crematorio, me deslicé de la fila y corrí por el pasillo. Abrí Capilla 3 y coloqué el cochecito sobre el reclinatorio junto al otro. Una corriente helada me recorrió el cuerpo al escuchar cómo, detrás de mí, las ruedas giraban solas durante un instante y quedaban quietas, perfectamente alineadas. Esa noche, al finalizar mi turno, no volví a casa. Me quedé en una banca del vestíbulo mirando el portón. A las 3:30, la misma hora en que había iniciado todo, sentí la brisa del corredor aunque ninguna ventana estaba abierta. Entonces, los vi, el anciano y el niño caminando uno junto al otro, esta vez sin lágrimas ni juguetes, rumbo a la puerta principal. El viejo levantó la mano en un gesto lento. El niño lo imitó. Los dos atravesaron la madera como neblina y desaparecieron en la calle desierta. Desde entonces sigo trabajando en San Gabriel. Necesito el sustento, pero cada vez que brilla una luz donde no debería, detengo la escoba y escucho. Sé que tarde o temprano volverá a sonar el rodar de unas llantas diminutas, reclamando su lugar entre los muertos que esperan turno. Y aunque procure mantener la mente abierta, hay noches en las que esa misma apertura me impide dormir, porque he comprobado que ciertos pasillos no pertenecen ni a los vivos ni a los muertos, sino a quienes se quedan sin velorio propio, aguardando a que alguien, un simple conserje, les abra la puerta de salida.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.